Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi acercamiento a todas las ubicaciones internacionales que puedan estar representadas, zonas en esta llamada. Bienvenido a nuestro taller del libro grande. Me llamo Herb, soy alcohólico. Esta llamada está siendo grabada. Únete conmigo. Con la intención de tener una intervención espiritual, sea lo que eso signifique para ti, la voluntad y la intención de tener la mente y el corazón abiertos, y el don de recibirla más allá de tu voluntad, y conciencia de tenerla. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mí, mi quebrantamiento, mi camino espiritual, y sobre ti. Por una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual, y especialmente contigo. Por favor, acompáñame en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Bueno, por fin estamos cruzando el umbral. Primer paso. Admitir que éramos impotentes ante el alcohol está en el libro. Allí sustituimos todas las adicciones. Y si no tienes una adicción, quizás algún área de irritación, alguna fuente de sufrimiento, lo que sea, y puede que no lo sepas, pero está abierto al don de la conciencia. Puede que no sea cómodo ese don de la conciencia, conciencia del origen de tu sufrimiento, una nueva conciencia de una nueva fuente. En términos de ser similar a un problema físico y un problema mental que hemos estado discutiendo durante semanas. Cuando empiezo no puedo parar, y cuando paro no puedo quedarme parado. Y Bill es muy claro en el libro grande, esa era su intención, en el paso 1. Darnos esa información sobre la alergia y el ansia en el cuerpo, y darnos esa información sobre la obsesión y el engaño en la mente, e incluso darnos una definición de la locura. Esa era toda su intención en el primer paso. Estoy muy convencido de que ese era el alcance de su conciencia sobre el primer paso de la estructura formal del gran libro, porque en la página 43, como vimos, lo da por terminado. Primer paso, la discusión. Un alcohólico en ciertos momentos no tendrá ningún efecto de defensa mental contra el primer trago. Necesitamos a Dios. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice al final de la página 43. Y luego empieza la página 44 para hablar del segundo paso, el capítulo de los agnósticos. Y también habla de los ateos en esa primera página. No lo hacemos. No voy a hacerlo. Te he estado señalando, casi tomándote el pelo en cierto modo, desde el punto de vista de propaganda, parece, que estamos a punto de explorar ahora el secreto mejor guardado en las salas de la confraternidad de 12 pasos. Todas ellas, incluida AA, es mi experiencia. Y eso es cruzar en el paso 1, ese guión, que nuestra vida se había vuelto ingobernable, y descubrir lo que eso significa.
y por eso forma parte del primer paso. No era la forma en que estaba estructurado el libro grande, y por lo tanto, al examinar la tarea sobre la ingobernabilidad, has visto que rebota de un lado a otro. Página 44, 45, 52, 60, 62. Pero vamos a ver la legitimidad de este planteamiento del primer paso cuando lo hayamos terminado. Puede que no lo veas mientras subimos la montaña. Verás cosas nuevas. Con suerte tendrás nueva información. Con suerte tendrás una nueva experiencia. Y una vez que lleguemos a la vista, la conclusión a la ingobernabilidad en esa tarea. Creo que cuando mires hacia atrás y contemples el paisaje, entenderás cómo Bill llega a su conclusión en la página 62. De la misma manera que concluyó en la página 43, el alcohólico no tendrá en ciertos momentos ninguna defensa mental eficaz contra la primera bebida. En la página 62, voy a mostrarte cómo termina su discusión sobre la ingobernabilidad al concluir ese segundo párrafo completo. Tampoco podríamos reducir mucho nuestro egocentrismo deseando o probando con nuestro propio poder. Ahora hemos concluido el primer paso. Vamos a dedicar mucho tiempo esta noche, y la semana que viene, y la siguiente, desempacando el material del libro grande, mis conocimientos y mi experiencia con el primer paso, la ingobernabilidad. Pero te estoy dando la visión general y el contexto, mostrándote la estructura y la legitimidad de abordar el paso 1 de esta manera, la ingobernabilidad. Bill, en la página 43, concluye la primera mitad del primer paso relacionado a la adicción. Y ahora, en la página 62, concluye la segunda mitad del primer paso sobre la ingobernabilidad. Él compara, y te mostraré cómo lo hace, la ingobernabilidad con la enfermedad espiritual, la ingobernabilidad con el cáncer del alma, considerando la ingobernabilidad como el centro del problema, la fuente real. La adicción, Bill, es muy claro en varias partes del libro grande. Las botellas son un símbolo, el licor es un síntoma, o quizás sea al revés, pero sea como sea, hay al menos dos citas en las que él afirma que estos son síntomas. La adicción es un síntoma de un problema subyacente, y la enfermedad espiritual es el problema. El grupo Atra lo llamó el cáncer del alma. En la página 64, no forma parte de tu tarea, pero voy a traértela mientras hablo contigo. Ahora bien, como sabes, hago las cosas de forma relativamente espontánea. En la página 64, en ese último párrafo, habla del resentimiento, pero trasciende la palabra resentimiento y piensa en el planteamiento del primer paso. A partir de ella, el resentimiento es un mal espiritual. De ella derivan todas las formas de enfermedad espiritual, pues no solo hemos estado enfermos mental y físicamente, muy parecido a la primera mitad del primer paso, hemos estado enfermos espiritualmente. Por favor, escucha. Cuando se supera la enfermedad espiritual, nos recuperamos tanto mental como físicamente. En integridad con la forma en que el libro aborda el paso 10, después de terminar el paso 9, Bill dice en las páginas 84 y 85 que hemos entrado en el mundo del espíritu. Se nos ha colocado en una posición de neutralidad con respecto a nuestra adicción, pero no sanamos. Quizá quieras releerlo. Ya lo has leído en el contexto del paso 10,
pero ahora en el contexto de la ingobernabilidad, el mal espiritual. Quizá quieras releerlo de nuevo. De todas formas, es muy denso, y merece la pena releerlo muchas veces e incluso meditar sobre las páginas 84 y 85. Hemos entrado en el mundo del espíritu. Nos han colocado en una posición de neutralidad, pero no estamos curados. Tenemos un descanso diario que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Antes, dijo, comenzamos esta forma de vivir, refiriéndose a 10, 11 y 12, mientras limpiamos el pasado. Al hacer el paso 9, hacemos los pasos 10, 11 y 12, nuestra forma de vivir. Un respiro diario basado en nuestra forma de vida. Pasos 10, 11 y 12. Estamos en un cohete y nos pone en órbita alrededor de la luz. Los pasos 1 a 9, las 3 etapas del lanzamiento, nos ponen en órbita alrededor de la luz. Solo estoy utilizando una metáfora que comenzó en la página 25. El cohete a la cuarta dimensión, el mundo del espíritu. Y nos mantenemos en órbita alrededor de la luz si hacemos estos ajustes diarios de nuestros inventarios. Paso 11. Mientras recibimos orientación para ajustar nuestra trayectoria en órbita alrededor, porque tendremos una fuerza gravitatoria, la fuerza gravitatoria de nuestra ingobernabilidad, nuestra enfermedad espiritual, nuestro cáncer del alma, y no estamos curados. Tenemos un respiro diario, e incluso en el paso 11, hacemos inventario por la noche, para recuperar lo que no recuperamos durante el día en nuestro inventario instantáneo del paso 10. Y entonces el paso 12 sugiere que estemos despiertos. Nos quedaremos despiertos si hacemos dos cosas: basar nuestra vida en principios y ayudar a los demás. Es tan orgánico, es muy sencillo. Como dijiste en la página 14, y aún no lo hemos visto también, pero te lo he presentado en un momento u otro mientras hablábamos de esto, porque es una destilación completa del programa de 12 pasos y del proceso y la promesa. En la página 14, arriba, dice, sencillo pero no fácil. Hay que pagar un precio. Significa la destrucción del egocentrismo. Ese es el mal espiritual. Esa es la ingobernabilidad. Ese es el mundo en el que estamos entrando ahora en nuestro trabajo de pasos. Sencillo pero no fácil. Hay que pagar un precio. Significa la destrucción del egocentrismo. Vaya, eso no es fácil. Significa la destrucción del egocentrismo. Debemos entregar todo. Estoy confabulando. Debemos entregar todas las cosas al Padre de la luz que preside sobre todos nosotros. Verás, esos son los pasos 2 y 3. Establecer que hay luz. Esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe en el segundo paso. Y comprometernos a dar el paso 3. Pasar de qué a qué, de nuestro egocentrismo a nuestro centro en Dios. Sí, eso es en pocas palabras. Este es el camino, este es el proceso, y esta es la promesa de un despertar espiritual. Una cita más de áreas que aún no has mirado, pero quizá quieras mirarlas y verlas en su propio contexto, porque refuerza todo. Quiero decir, todo esto se me está viniendo a la cabeza ahora mismo mientras lo estamos haciendo. No lo había previsto. Pero en la página 76, cuando empieza a hablar de los pasos 8 y 9, dijo, recuerden que al principio estuvimos de acuerdo en que haríamos todo lo posible para sobreponer al alcohol. ¿Cuándo acordamos eso? Al principio del tercer paso. Todavía no lo has visto, pero es una pregunta que se te ha planteado desde el principio. ¿Estás dispuesto a llegar hasta el final? ¿Y eso qué significa? Y te lo señalé en la página 58, al principio de la introducción al tercer paso, que estamos dispuestos a llegar hasta donde sea, parafraseando, que estamos dispuestos a trabajar los pasos. Ese es el compromiso del tercer paso. Una oración para comenzar el cambio, dice, es un comienzo, y el cambio se lleva a cabo mediante las acciones del 4 al 9. No va a pasar nada si solo haces el paso 3.
Lo dice mientras nos introduce en el cuarto paso. Y aquí, en la página 76, reforzando nuestro planteamiento del primer paso. Ese es el objetivo de que traiga este material. En la página 76, en el párrafo justo antes del párrafo final, la última línea de ese párrafo dice, recuerda, se acordó al principio, que llegaríamos hasta donde fuera por la victoria sobre el alcohol. Y en cursiva tiene, haríamos cualquier cosa por la victoria sobre el alcohol, la primera mitad del primer paso. Presta atención. Haríamos cualquier cosa por vencer a nuestra adicción. Pero en la página 79 repite la misma frase, dispuesto a todo. Dice en ese primer párrafo completo, en la tercera línea, que debemos recordarnos a nosotros mismos que hemos decidido hacer todo lo que sea necesario para encontrar una experiencia espiritual. Esto es la segunda mitad del primer paso. Pedimos que se nos dé fuerza y dirección, tal como está redactado el paso 11. Al final del paso 11, orando por el conocimiento de la voluntad de Dios y el poder para llevarla a cabo, necesitamos conocer mejor, y entonces podremos hacerlo mejor. Y sabemos, y esta será la naturaleza de la ingobernabilidad, que a veces sabemos que no es así. A veces no sabemos hacerlo mejor, pero a veces sabemos hacerlo mejor, y no lo hacemos. Y como dijo San Pablo en las Escrituras cristianas, hago lo que no quiero hacer, y no hago lo que quiero hacer. La llamaba su espina, su herida. Esta es la herida espiritual. Recordándonos a nosotros mismos en la página 79 que hemos decidido llegar hasta donde sea para encontrar una experiencia espiritual. Pedimos que se nos dé fuerza y dirección para hacer lo correcto, sean cuales sean las consecuencias personales. Esa es la parte final del paso 12, ¿no? Funcionando por principios. Siempre basándonos en principios. Uno de mis mantras con los hombres a los que ayudo es encontrar el principio y tomar siempre el camino correcto. Dicen, bueno, ¿tenemos que tomar siempre el camino correcto? Yo digo, no, 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 pero habrá consecuencias si tomamos el camino equivocado. Así que solo hay que prestar atención. ¿Y estás dispuesto a sufrir las consecuencias de tomar el camino equivocado? Nunca me ha fallado. Averigua cuál es el principio y toma siempre el camino correcto. Es un dolor, no está en el libro grande, pero, en definitiva, me mantiene en órbita alrededor de la luz. Oí a alguien dar una definición maravillosa de la ingobernabilidad y de la naturaleza de nuestra adicción, que es tan aplicable aquí a nuestro comienzo para echar un vistazo a la ingobernabilidad, para aligerarlo un poco, ya que todo eso es muy pesado e intenso. Un adicto es muy capaz de tener sentimientos como el afecto, el cariño y el amor. Estos sentimientos no implican a nadie más. Vaya, de todas formas, si no te estás riendo, puede que no lo hayas oído, pero de todas formas, volveremos a ello, seguro. Muy bien, hasta aquí el calentamiento. Ahora voy a mirar la página 44 y la página 45. Luego voy a mirar la página 52. Estos son los elementos del inicio del acercamiento de la asignación a la ingobernabilidad. La semana que viene, el martes, echaremos un vistazo a las páginas 60 a 62. Así que voy a desempacar esta noche esas tres páginas 44, 45 y 52. Y la semana que viene, desempacando las páginas 60, 61 y 62. Te explicaré un poco más sobre esto más adelante y seguiré haciéndolo también la semana que viene. Y luego, la semana siguiente, habré querido que hayas completado la hoja de trabajo, de la que te darás cuenta, bueno, te lo indicaré dentro de un momento.
y entonces debatiremos sobre tu experiencia con la ingobernabilidad. Página 44. Ahora bien, esto va dirigido a los agnósticos porque Bill está empezando el segundo paso. Ahora, cada vez que Bill comienza una nueva sección y tiene la intención de ir al paso 2, no vamos a ir allí, pero estamos comenzando una nueva sección. Vamos a fijarnos en la parte del material del paso 1 después del guión, la ingobernabilidad. El siempre, cuando empieza una nueva sección, se detiene en el camino y mira hacia atrás por donde hemos estado. Eso es lo que hace en este primer párrafo. Escúchalo. En los capítulos anteriores, la opinión del médico, la historia de Bill Wilson, hay una solución, más sobre el alcoholismo. Capítulos 1, 2 y 3, incluida la opinión del médico. Así que soy muy literal con los libros. Por eso verifico que todos entendamos lo que Bill intenta decir aquí. ¿Has aprendido algo sobre la adicción, el alcoholismo y la adicción? Vaya, absolutamente. Puede que ya lo supieras. La opinión del médico, el cuerpo, la alergia, el antojo y todas las distinciones que hicimos. El comentario de Bill sobre el problema mental, la obsesión, el engaño y la locura. Quizás tengas un conocimiento más amplio y profundo. Y lo que espero, especialmente que hayas tenido una experiencia, no solo el conocimiento, sino que haya flotado hasta tu corazón y te haya cambiado de alguna manera, para darte cuenta a un nivel más profundo de una experiencia de no elección. Puede que de ahí surgiera algo de oscuridad. Tal vez eso provocó sufrimiento. De ahí pudo surgir cierto temor. Regalos de bienvenida, francamente. No es que nada de eso te mantenga sobrio, pero puede ser un motivo como la zanahoria que te atraiga hacia adelante para continuar con la misma diligencia. La aplicación de estas tareas y la participación en este trabajo, esa es la cuestión. Esperamos haber dejado clara la distinción entre el alcohólico y el no alcohólico, así como entre el adicto y el no adicto. Ahora, te presento un resumen. Ya te lo he explicado con mis palabras, pero aquí tienes las palabras de Bill. Si sinceramente quieres dejarlo, pero te das cuenta de que no puedes hacerlo del todo, entonces es un problema de la mente. No puedo quedarme quieto. Nota que no dice y, así que no necesitas tener ambos componentes. Me parece muy interesante. Porque no tienes que tener las dos señales, cuerpo y mente, para ser un adicto o un alcohólico cualificado. Dice, o una cosa o la otra. Si cuando bebes, si cuando consumes, si cuando te comprometes, para cubrir todas nuestras adicciones, de proceso y de sustancia. Si cuando bebes, tienes poco control sobre la cantidad que tomas. Una vez que empiezo, no puedo parar. Probablemente seas alcohólico. Ni siquiera va a ponerlo en blanco y negro aquí. Siempre da un poco de margen ahí porque no quiere estar en la cima de la montaña y hacer predicciones sobre ti. Quiere invitarte a que te hagas las preguntas que nos ha pedido que nos hagamos para que lleguemos a nuestras propias conclusiones desde dentro, no desde fuera. El conocimiento y las experiencias que vienen de fuera tendrán poco efecto permanente. El conocimiento y las experiencias que vienen del interior nos cambiarán de forma indeleble. Si es así, puede que padezcas una enfermedad que solo una experiencia espiritual podrá vencer. Bueno, eso es un gran salto en este punto, porque él solo está hablando de la adicción, el cuerpo y el problema de la mente, y él está diciendo, y solo Dios puede arreglar eso. Así que puede que hayas llegado a esa conclusión a través de tu experiencia de no elección previa o durante este viaje desde enero con nosotros. Pero voy a ampliar esa experiencia más allá de la estructura prevista por Bill
llevándote ahora a una introducción a la ingobernabilidad, el mal espiritual. Voy a saltarme las partes que se refieren a la experiencia del paso 2. Volveremos a ello cuando hagamos el segundo paso, la distinción entre ateo y agnóstico. No es relevante para nosotros. Pero en ese párrafo dice, estar condenado a una muerte alcohólica, a una muerte adicta, al deterioro y a la desintegración que vemos a nuestro alrededor y que incluso podemos haber experimentado. O vivir sobre una base espiritual no son alternativas fáciles de afrontar. Un cruce de caminos. Utiliza mucho esa imagen. Estamos en el crucero del camino. Puedes ir hacia la derecha, el camino realmente transitado por la mayoría de la gente, y continuar tu sufrimiento. O puedes ir a la izquierda. Utilizo arbitrariamente derecha e izquierda. La decisión de elegir un camino espiritual, un camino de recuperación, es el camino menos transitado. Ese es realmente el camino menos transitado. Y es el camino menos transitado con éxito, que incluso es un ajuste fino en las personas que toman el camino. Las estadísticas no son buenas sobre las personas que tienen una adicción. No son mucho mejores para las personas que acuden a un programa de 12 pasos. Solo el 10% de las personas con una adicción acuden a un programa de 12 pasos. Piensa en ello. Si el 10% de Norteamérica, y tendré que quedarme con eso porque conozco las cifras, Estados Unidos tiene 370 millones de habitantes, la mitad de los cuales son adultos, vamos a suponerlo. Así que vamos a suponer, por el bien de esta discusión, que 150 millones de personas son adultos. El 10% son adictos practicantes ahora mismo en Estados Unidos. Son más de 15 millones de personas. En todo el mundo, A cuenta con 2 millones de personas y es la confraternidad más grande. Así que puedes ver que un número muy reducido de personas, tal vez el 10%, entran en la confraternidad. Pero ¿cuántos se quedan y lo consiguen? Seré generoso y diré el 50%. Bill en el libro grande en otro lugar dice 75%. Esto ocurrió cuando publicó el gran libro en 1939. Era un dedo mojado en la estimación del viento. No había estadísticas, no hubo encuestas, no hubo evaluaciones científicas. Pero mientras lo observaba, pensó que tal vez el 75%, dice, de los que realmente lo intentaron se quedaron. No creo que esa sea la cifra actual. Usaré un número generoso, 50%. Quédate y mantén la sobriedad a largo plazo. Los profesionales utilizan cifras muy distintas, mucho más bajas. Son demasiado desalentadoras como para siquiera pensar en ellas, y no tenemos por qué hacerlo. Podemos volver a tomar el camino correcto, ser positivos, porque vamos a ser los supervivientes, porque estamos dispuestos. Aquí tienes. Un grupo excepcional. ¿Quién se apunta a un programa de 50 semanas? Y si haces lunes y martes, son 100. ¿Quién hace eso? Y con las tareas es como si estuviera volviendo a la escuela. Sí, lo estás. Tareas y trabajo y responsabilidad y sí. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? La gente con una energía, ya sea impulsada por un ardoroso, la gente con una energía, ya sea impulsada por un ardoroso deseo, o invitada por una visión maravillosa. Esas son las dos formas en que haremos cualquier cosa, por sufrimiento o por amor. Estar condenado a una muerte alcohólica, estar condenado a una muerte adicta, y el sufrimiento que conlleva. No tengo miedo a la muerte. Simplemente no quiero tener el sufrimiento que te llevará a ello. O vivir sobre una base espiritual no siempre son alternativas fáciles de afrontar. Pero no es tan difícil. Aproximadamente la mitad de nuestros compañeros originales eran exactamente de ese tipo.
Se refiere al ateo y al agnóstico. En algunas de ellas intentamos evitar el tema de la esperanza contra la esperanza. No éramos verdaderos adictos. Sé que lo eres. Alguna noción acechante de que si consigo suficiente información, si consigo el código, si consigo la fórmula y rompo la fórmula, voy a ser libre y volveré a ser normal. Y supongo que hemos olvidado lo que dice en la página 30. Aprendimos que teníamos que conceder plenamente a nuestro yo más íntimo, un compromiso de experiencia mucho más profundo que el propio paso 1. Aprendimos que teníamos que reconocer plenamente, ante nuestro yo más íntimo, que éramos adictos. Este es el primer paso de la recuperación. La ilusión de que somos como los demás, o de que alguna vez lo seremos, es una parafrase. Tiene que ser aplastada. Una vez pepino, siempre pepino. Esperando contra toda esperanza que no éramos un verdadero adicto. Voy a conseguir esto y voy a quedarme con esto y voy a ser normal. No, perdona. Te prometo un despertar espiritual, pero no te prometo la normalidad. Después de un tiempo, tuvimos que afrontar el hecho de que debíamos encontrar una base espiritual, o la vida, o de lo contrario. No nos dice, o de lo contrario qué, pero ya nos ha indicado que hay una opción en el camino y que la muerte está en una de esas opciones. Tal vez sea así contigo, que necesitas tener una base espiritual. Si un mero código moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar nuestra adicción, estoy sustituyendo la palabra alcoholismo por adicción, pero estoy leyendo directa y literalmente del libro y comentándolo. Si es un mero código moral, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el primero que me viene fácilmente a la mente son los 10 mandamientos. Eso es un código moral. De acuerdo. Los budistas tienen algo parecido. Tienen el octuple sendero. Tienen las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades. La vida es sufrimiento. Esa es la primera. El sufrimiento proviene del apego. Esa es la segunda. El proceso de superación del sufrimiento es el desapego. Y la cuarta noble verdad es que el desapego es la puesta en práctica del octuple sendero. ¿Te suena? Pasos 1, 2 y 3, camino octavo, pasos 4 a 9. No se miden, no se ponen en paralelo, pero la dinámica por debajo es absolutamente la misma. Esos son los 8 caminos para vivir por principios. Código moral, enseñanzas, sistemas religiosos. Tal vez solo un código de humanismo. Los principios de los que hablan los psicólogos sobre cómo ser feliz y un ser humano decente. Sin ninguna referencia a Dios. Código moral. Siendo moral, búscalo. No se trata de inmoral y moral. Moral viene del latín moralis, que significa valor o ley. Moral significa aquí valores. Pero luego dice una filosofía de vida mejor. Vale, eso en cuanto a conocimientos. El código moral trata de ética y comportamiento. La filosofía de la vida trata del conocimiento. Oh, si lo supiera mejor. Voy a la autoayuda. Voy a ir al terapeuta. Voy a ir a la escuela. Voy a hacer este taller en concreto. Voy a hacer este curso de estudio concreto en la universidad o en mi organización religiosa, o alguien lo ofrece en términos de autoayuda. Cada uno de nosotros tiene varios libros de autoayuda, y los hemos leído. Y no ayudaron. Quizá tengan algo, pero nada como el proceso del libro grande, como ya puedes experimentar, o en diciembre, estarás totalmente de acuerdo conmigo. Y no tengo ninguna duda al respecto. Si te quedas aquí con nosotros y haces el trabajo, sin completarlo, sin hacerlo a la perfección, ni siquiera con diligencia, ni siquiera con constancia, si te quedas y haces el trabajo lo mejor que puedes,
con cierta torpeza y debilidad, tendrás una experiencia. Si un mero código moral o una filosofía de vida mejor fueran suficientes para superar nuestra adicción, muchos ya nos habríamos recuperado hace mucho. Amén. Página 45. Pero hemos comprobado que tales códigos y filosofías no nos han salvado. Estuve 7 años en un monasterio. Me lo tomé en serio. Me fui porque no encontré lo que buscaba, y de hecho empezaban a hacer cosas no monjiles. Leí entre líneas. Podríamos desear ser morales teniendo estos valores. Yo quería ser monje hasta que descubrí que no podía serlo desde el punto de vista del comportamiento. Podríamos desear ser consolados filosóficamente. Tengo estudios de posgrado en filosofía, teología y psicología por separado. Y nunca encontré lo que buscaba. Tengo mucha información, material maravilloso. Fue solo parte de la exposición y la experiencia que me han permitido ser, creo, competente y eficaz a la hora de transmitir este mensaje. Pero nunca me salvó, ni me ayudó, ni me permitió encontrar lo que buscaba. No sabía lo que buscaba, pero sabía que no lo tenía. De hecho, y aquí está la transición ahora, por favor, presta atención, podríamos querer estas cosas con todas nuestras fuerzas. Bill acaba de mostrar la fuerza de voluntad. No ha hablado mucho sobre la voluntad. La opinión del médico no hablaba de ello en absoluto. Dijo, cuerpo y mente. Bill recogió el bastón y habló más sobre la mente. Por supuesto, hay algunas referencias a la voluntad y a cometer errores. Pero aquí, esto es solo una clara transición desde mi punto de vista. Podíamos querer estas cosas con todas nuestras fuerzas, pero la fuerza necesaria no estaba ahí. Primer paso, la ingobernabilidad, la falta de fuerza de voluntad para hacer la elección adecuada. Y ahora va a recapitularlo. Nuestros recursos humanos, tal vez el cuerpo y la mente, reunidos por la voluntad, no eran suficientes. Fracasaron rotundamente. Mi fuerza de voluntad ha fracasado. Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Y soy libre y abstinente en mi adicción 6 meses, 1 año, 1 década, 2 décadas, y me comporto mal. Y yo sufro por ello y otras personas también. Esa es la ingobernabilidad. No tiene nada que ver con la adicción. La falta de potencia es mi dilema. Tengo que encontrar un poder por el que pueda vivir. Fíjate en que no dice mediante qué puedo afrontar eficazmente mi adicción. Habla de ingobernabilidad. Se refiere a la enfermedad espiritual. Tengo que encontrar un poder por el cual pueda vivir, y tiene que ser un poder superior a mí mismo. Ahora, tened en cuenta que nos está preparando para el paso 2, pero no me refiero al paso 2. Sigo centrándome en el primer paso y en nuestra falta de elección y nuestra impotencia respecto al uso de nuestra fuerza de voluntad. Pasaré al próximo párrafo, pues de eso trata exactamente este libro. Bueno, tengo que suponer que es mejor que lea la última frase y luego la anterior. ¿Dónde y cómo vamos a encontrar este poder? Pues de eso trata exactamente este libro. Eso no puede estar más claro. Este libro no trata sobre la adicción. Este libro trata sobre la ingobernabilidad. Este libro no trata sobre la adicción. Este libro trata del poder y de encontrar el poder. Su objeto principal es permitirme encontrar, fíjate que pongo ahí mi pronombre personal, estoy revisando el texto del libro grande para hacerlo personal para mí. Te sugiero que lo intentes cuando leas el gran libro. No utilices el nosotros, no utilices los pronombres o como se llamen más que para ti, hazlo muy personal. Su objetivo principal es permitirme encontrar un poder superior a mí que resuelva mi problema. De acuerdo. Una vez más,
Soy literalista y fundamentalista del libro grande. Quiero entender lo que dice aquí, para permitirme encontrar un poder superior a mí, que resuelva mi problema. ¿A qué se refiere como mi problema? No es mi adicción, no. Mira el principio del párrafo anterior. La falta de poder es nuestro problema. La falta de poder es nuestro dilema. La falta de fuerza de voluntad es nuestro dilema. No tenemos un poder de elección efectivo, ciertamente con respecto a nuestra adicción. Ya lo hemos visto, lo hemos experimentado. Ahora lo entendemos. Pero Bill habla ahora de ingobernabilidad. Ahora habla de la melodía espiritual. Ahora está hablando de la fuerza de voluntad, no de la mente, ni del cuerpo. Esa función en nosotros que nos da el libre voluntad, nos dice que no somos libres. Esa es la conclusión oculta de todo esto. No somos libres. Nuestra voluntad, el libre albedrío, tal como lo concebimos, no es libre en absoluto. Oh, vaya. Irapag, Peniciadva. Así es como me llevaron a través de este material. Por eso te estoy llevando a través de este material. Nos estamos saltando todas las partes sobre las divagaciones a través del agnosticismo y el ateísmo y el esfuerzo de Bill por ilustrarnos y exponernos a un proceso que nos llevará directamente en la página 53 a la pregunta crítica del paso 2. ¿Dios es o Dios no es? ¿Cuál es tu elección? Así que es interesante que hable de no tener opción a la fuerza de voluntad, y luego a los 2/3 del capítulo, sobre el paso 2, dice, ahora usa tu voluntad. Bueno, acabas de pasar mucho tiempo diciéndome que no puedo usar mi voluntad bien, y ahora me pides que haga mi voluntad. Oh, yo digo cuando pienso en ello, y paso algún tiempo en oración y escribiendo y meditando sobre esto. Mi voluntad, con respecto a mi vida y mi adicción y mi ingobernabilidad no son eficaces. Pero como ser humano, sí tengo voluntad libre no con respecto a mi adicción, ni con respecto a mi vida y la gestión de la misma. Tengo voluntad propia, Dios o no Dios. Eso es lo que dice en la página 53. Ese es el uso adecuado de la voluntad. Describe en la página 85, al final del 10º paso, que el uso adecuado de la mente es crear una visión de la voluntad de Dios para nosotros, la meditación, y el uso adecuado de la voluntad es alinear mi voluntad con mi comprensión de esa realidad. Potench. Poderosa integración interna que revela en qué consiste este proceso y quiénes somos como seres humanos. Y así este hombre que me llevó, a través del trabajo, a los 10 años de sobriedad, mi tercera vez a través del trabajo, no voy a describir las varias instrucciones o experiencias esta noche, pero lo haré con el tiempo para que puedas ver que esto es un proceso. Tardé 10 años en tener una experiencia completa del primer paso. Tal vez porque te traigo un conjunto de mis conocimientos y mis experiencias, no te llevará 10 años en esta exposición. Tener esa experiencia completa. Espero que tengas al menos una experiencia integrada con las 3 partes del primer paso, gracias a este enfoque del primer paso. En la página 52, ese segundo párrafo completo, voy a leerlo, y luego voy a comentarlo, y luego voy a releerlo. Tuvimos que preguntarnos por qué no aplicar a nuestros problemas humanos, la ingobernabilidad, esta misma disposición a cambiar mi punto de vista. Eso no es sutil, esa es la actitud de hacer a un lado. Eso es lo que les hemos animado a todos a que se conviertan en una oración de dejar de lado.
una disposición a cambiar nuestro punto de vista. Teníamos problemas con las relaciones personales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y la depresión. No podíamos ganarnos la vida. Teníamos una sensación de inutilidad. Estábamos llenos de miedo. Estábamos descontentos. Parecía que no podíamos ser de verdadera ayuda a otras personas. ¿No era la solución básica de estos tormentos más importante que si debíamos ver noticiarios de vuelos lunares? Estamos en 1939. La ciencia hablaba de que querían ir a la luna, ¿verdad? Con el cohete. Todavía no tenían cohetes. Todavía se estaban inventando. Pero había muchos dibujos animados y mucha especulación científica de que todo iba a ocurrir, como sabemos que ocurrió en retrospectiva. Pero fíjate en esa palabra clave, y te he pedido que la busques, tormento. Me refiero cariñosamente a este párrafo como el párrafo del mal de ojo por esa palabra. Y cuando lo busqué, mi diccionario Webster tenía muchas definiciones, pero la que realmente me gusta es ser controlado como por demonios. Verás, eso da un significado real a hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. Lo sé mejor, pero no lo hago mejor. Parece que soy una marioneta con hilos atados a algo externo a mí, a las circunstancias y a las personas, y las circunstancias y las personas parecen mover esos hilos, y no parece que tenga ninguna gestión ni control sobre mi vida. Y esa fue mi evaluación a los 48 años, 4 años sobrio, cuando comencé a hacer este trabajo. Y el despertar espiritual que tuve aquella primera vez, 4 años sobria, fue de agencia. Es decir, descubrí que yo experimenté eso, recibí una dosis completa, de un conocimiento y una conciencia y una percepción de que soy 100% responsable de mis pensamientos y mis sentimientos y mi comportamiento y mi vida. A los 48 años, 4 años sobrio. Y la segunda vez que hice los pasos, eso se reforzó. Y luego la tercera vez, a los 7 años de sobriedad, y luego a los 10 años de sobriedad, la segunda mitad del primer paso, la ingobernabilidad, se reveló a través de esto. Porque dijo, ahora coge ese párrafo, Herb, y en tu libro, márcalo como te había dado instrucciones en la tarea, con el pronombre personal en tiempo presente. Porque te das cuenta de que dice teníamos, es decir, plural, y no es personal, y es tiempo pasado. Así que quiso hacerlo realidad. Dijo, 10 años de sobriedad, 2 despertares espirituales. Quiero que esto sea ahora mismo. Herb, 1994. Así que seguí esa dirección y decía así. Tengo que preguntarme, fíjate, pronombre personal, tiempo presente. Tengo que preguntarme ahora mismo, ¿por qué no debería aplicar a mis problemas humanos la ingobernabilidad, esta misma disposición a cambiar mi punto de vista? Este es el hombre que me introdujo en la actitud de dejar de lado y la oración de dejar de lado, que estaba incorporando en el proceso, lo que marcó la diferencia, por supuesto. Tengo problemas con las relaciones personales. Llevaba más de 25 años casado y me sentía incómodo. No puedo controlar mi naturaleza emocional. Seguía teniendo rabia y algo de miedo y ansiedad, algunas sombras. Algunos defectos de carácter. Soy preso de la miseria y la depresión. No, eso no era cierto en aquel momento. No creo que eso esté en mi ADN ni en mi estructura celular. Nunca he sido preso de la miseria y la depresión. Hago que otras personas se sientan miserables y deprimidas. Soy un narcisista reformado, un narcisista recuperado. Sí, a mí no me haces daño, pero seguro que a ti sí. No intencionadamente la mayoría de las veces, pero simplemente te considero un daño colateral para conseguir lo que quiero. Lo veremos cuando lleguemos a los pasos 6 y 7.
no puedo ganarme la vida. Bueno, soy un profesional con una carrera y muchos títulos y mucha experiencia de éxito en ascensos corporativos y me pagan mucho dinero y me dan muchos elogios. Y tengo una reputación local e incluso nacional en ese momento en mi negocio. Así que dije, bueno, eso no se aplica a mí, pero lo llevé a la meditación porque algo resonaba. Y mientras meditaba sobre ello, como dándole vueltas a esta frase, no puedo ganarme la vida, ¿cómo se aplica eso a mí? Y me quedé en silencio y esta vocecita me dijo, Herb, no puedes ganarte la vida de una manera que te brinde satisfacción. Bam. Y la vocecita se hizo un poco más fuerte y dijo, porque eres un pozo sin fondo. No hay suficiente dinero, poder, prestigio, placer. No hay nada que te dé satisfacción. Nunca es suficiente es tu mantra. De acuerdo, gracias por compartirlo. Y vi cómo eso se aplicaba a mí. Aunque tenía toda la seguridad financiera y el éxito económico, no me satisfacía. Y probablemente por eso estaba haciendo este trabajo por tercera vez. Seguía inquieto, irritable y descontento. Así lo dice el médico. Tengo un sentimiento de inutilidad. Eso no era tan cierto. Yo patrocinaba a personas, fui voluntario en diferentes cosas, y así me sentí conectado a la sociedad y a la utilidad. Estoy lleno de miedo. Eso no era tan cierto. Como ya he dicho, no soy una persona que se base en el miedo. No soy una persona basada en la ira. Soy alguien muy tímido. Y así pude ver en el 6 y el 7 y algunos trabajos que te mostraré en algunos estudios de personalidad llamados eneagrama. Identifiqué que soy una persona basada en el corazón, en la vergüenza, lo que significa que mi instinto primario es la deshonestidad, esconderme, camuflarme. Baja autoestima, diría el psicólogo. Soy infeliz. Tuve mis momentos, pero en general soy un tipo positivo, y estaba razonablemente contento y bastante satisfecho con mi programa y mi carrera. Mi vida personal no era lo que realmente quería que fuera. Por eso digo que todo esto no tiene por qué aplicarse al 100%. En una escala del 1 al 10 para ti, tal vez cada una de esas frases. Así que sé sincero contigo mismo. No se trata de alcanzar la profundidad de la desesperación porque tu vida sea una mierda. No, no se trata de eso. Se trata de honestidad. Se trata de un inventario de cuál es la calidad de tu vida. Buena pregunta. ¿Cuál es la calidad de tu vida actual? Al no ver la adicción, asumo que tu programa y tu adicción la gestionan razonablemente bien. Cuando ahora estoy centrado en lo ingobernable, puede que no lo sea, y eso claramente va a ser un problema. Pero ahora estoy centrado en lo ingobernable y en mi experiencia con ello. Y luego esta última línea parece que no puedo ser de verdadera ayuda a otras personas. Bueno, estudié para ser sacerdote católico misionero por el amor de Dios. Se trataba de ayudar a la gente. Estudié entonces para ser psicóloga. Nunca llegué a ser psicólogo, nunca me hice sacerdote, pero esas eran mis inclinaciones. Si no pudiera ayudarte a salvar tu alma, al menos te ayudaría a sanar tu mente y tus emociones a través de la psicología. Esos eran mis pensamientos. Un poco delirantes, pero seguían siendo mis pensamientos. E hice lo de la autoayuda para convertirme en mejor persona y así tener mejores relaciones sociales. Y ahora estoy en AA y apadrino a gente. Tengo un don para hablar de este programa y de mis experiencias con él hasta ese momento. Había tenido dos despertares espirituales muy poderosos.
así que la gente se sentía atraída por mí. Y así me sentí que me estaban ayudando. Pero dije, vale, voy a desafiar esto debido a mi experiencia con mi trabajo y la carrera en meditación. Dije, voy a llevar eso a la meditación. Parece que no puedo ser de verdadera ayuda a los demás. Y pasé varios días. Solo hay que dejar que dé vueltas. Algo así como la lavadora o la trituradora o el proceso de discernimiento, sea lo que sea, masticando el chicle hasta sacarle el jugo. En la tradición católica lo llaman lectio divina. Viene del latín legere, que significa leer, y divina, por supuesto, divino. Se trata, pues, de leer en presencia de lo divino para obtener un mensaje. Bastante similar a lo que el grupo de Oxford habla sobre la meditación, escuchar para obtener dirección. Y eso es lo que hacía con estas frases. Parece que no puedo ser de verdadera ayuda a los demás. Vaya, tengo la conciencia de que en realidad soy extraordinariamente útil. Y entonces la vocecita se hizo más fuerte y clara y dijo, Herb, en realidad no quieres ayudar a la gente. Realmente no te preocupas por la gente. Quieres el reconocimiento de ser útil, no necesariamente ser realmente útil. Y en ese momento estaba, de hecho, explorando en terapia mi trastorno de carácter de personalidad del narcisismo, que había sido mitigado por este proceso, y eso está correlacionado. El narcisista no es solo el centro de su mundo, el narcisista es el centro del mundo. Podrías consultar la definición de personalidad del trastorno del carácter, así como el trastorno narcisista de la personalidad en el documento sobre el modo de vida. Hay 9 características en los pasos 6 y 7 de esa área. Si te interesa verlo, cuando le describí este proceso a mi terapeuta, se limitó a sonreír y se levantó de la silla. Se acercó a su escritorio, a su estantería, y cogió el DSM de la estantería. Lo abrió, sacó una página, se acercó a la fotocopiadora, hizo una copia y me la dio. Y son las 9 características del narcisismo. Dijo, lee eso. Me dijo, lo único que falta en el manual guía de psiquiatría DSM es tu foto. Muchas gracias, y esto lo pago yo. De todos modos, fue muy útil, francamente, porque veo que lo codificaron y describieron, lo clavaron, y que hizo el comentario, es irremediable por terapia y por medicación, no se puede arreglar. Y yo dije, bueno, ¿tan mal estoy? Y me dijo, en una escala del 1 al 10, tú eres un 7,5, y nosotros mandamos a la cárcel a los de 10. Y unos años más tarde, le pregunté, porque empezábamos a hacer algunos trabajos juntos, ¿te acuerdas de aquella conversación? ¿Cuál es tu valoración hoy en una escala del 1 al 10? Yo era un 7,1,2. ¿Cómo se ve hoy? Dice que probablemente seas un 2,1,2. Nunca te curas al 100%. Pero gracias al programa y a la vida espiritual, a la que te has comprometido y que estás viviendo, de acuerdo, ese trastorno de la personalidad se ha curado sustancialmente. Esa es la opinión de un experto. Me ha parecido correcto y por eso te lo he mencionado. No porque intente impresionarte con otra cosa que no sea la eficacia de este proceso y de este programa, especialmente de estos pasos. El resto del párrafo no es tan relevante. La semana próxima veremos la página 60. No revisar el paso 3, que de hecho es de lo que trata ese capítulo 5 de ahí. Vamos a empezar por el último párrafo de la página 60. El primer requisito es que estemos convencidos de que cualquier vida dirigida por la voluntad propia difícilmente puede ser un éxito. Verás,
Se trata de la ingobernabilidad. Y vamos a echar un vistazo a las páginas 61 y 62 para comprender la naturaleza exacta de la ingobernabilidad. Acabo de dar del gran libro, en la página 52, la descripción del comportamiento. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo se ve la ingobernabilidad desde el punto de vista del comportamiento? Esto es lo que hay. Esta discusión aquí, esta exploración en la página 52, ese segundo párrafo, es la descripción del comportamiento, pero las páginas 60 a 62 nos identifican cuál es su naturaleza exacta. Va de los pies al alma y nos dice lo que es la ingobernabilidad. Y como ya he dicho, ese segundo párrafo del final concluye la tarea del mismo modo que concluimos la primera mitad del primer paso. En la página 62, con respecto a la ingobernabilidad, tampoco podríamos reducir mucho nuestro egocentrismo deseando o probando con nuestro propio poder. No tenemos poder de elección para dirigir nuestra voluntad. Por mi propia fuerza, mi voluntad siempre me elegirá. Es un instinto. Está grabado en nosotros. Es la forma en que estamos hechos biológica, psicológica y sociológicamente, a todos los niveles del funcionamiento de nuestro cerebro. Como mecanismo de supervivencia, todos mis instintos están orientados a cuidarme. Ahora bien, cuando tenemos adicción, esa disfunción se convierte en esteroides, por supuesto. Y por eso Bill, en esa sección, y lo veremos, dice que el adicto es un ejemplo extremo de voluntad propia desbocada. Creo que lo que tiene en mente es que los seres humanos son ejemplos de voluntad propia desbocada. Pero los adictos son un ejemplo extremo, probablemente debido a la adicción. Mi experiencia, mi comprensión, estoy deseando escuchar tus comentarios, tus conocimientos, tu interpretación, quizás tus definiciones. Tenía un montón de definiciones para que les echaras un vistazo y con un poco de suerte trabajaras con ellas en tu diccionario. Y ahora me interesa tu opinión sobre el material 44, 45 y 52. Muchas gracias a todos por mostrarse vulnerables y valientes y por compartir. Por favor, únete a mí en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Gracias a todos.